Palabra a el señor Amilibia para que pueda realizar su primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pido, por favor, silencio a los miembros de los grupos políticos, por favor. Efectivamente, voy a hacer uso de estos 10 minutos que me concede la presidencia a los efectos de aclarar algunas cuestiones relacionadas con el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Como saben ustedes, es la institución autonómica encargada de la fiscalización externa de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tal y como establece su Estatuto de Autonomía, es decir, es una institución de carácter estatutario, contemplada en su artículo 90 del Estatuto de Autonomía y dependiente de las Cortes de Castilla y León. Su labor queda reflejada en sus informes de auditoría, que sistemáticamente son publicados, presentados en las Cortes de Castilla y León, remitidos al Tribunal de Cuentas y también a su Fiscalía. Todos los informes del Consejo de Cuentas son enviados a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en virtud de un convenio suscrito en julio de 2014, lo que entendemos que es un plus de garantía para las administraciones y para los ciudadanos de nuestra comunidad. Es un órgano colegiado cuyo pleno está integrado por 3 consejeros, elegidos por el Parlamento Autonómico por una mayoría cualificada, y cada uno de ellos es responsable de un departamento de fiscalización, que en la ejecución de todos los informes sigue un protocolo de actuación perfectamente reglado, es decir, su actuación se ajusta a criterios técnicos objetivos conforme al reglamento de funcionamiento de nuestra institución. Su ámbito de actuación como órgano de control externo es SPOX, mediante técnicas de auditoría acordes con metodologías homologadas internacionalmente en informes que aportan, como consecuencia del resultado de los trabajos realizados, recomendaciones para la mejora de las administraciones públicas. Conviene señalar que nuestro alcance queda excluido, como el resto de los OCEs, por tanto, el sector privado. Como el resto de nuestros homólogos autonómicos, no tenemos función jurisdiccional reservada en este caso para el Tribunal de Cuentas en los supuestos de responsabilidad contable y tampoco las competencias propias de un organismo de carácter antifraude. Por lo tanto, en virtud de la naturaleza de la institución que presido, entiendo que mi aportación en esta comparecencia, como no podía ser de otra manera, está sujeta al contenido, conclusiones y opinión expresadas en el informe de fiscalización de la contratación de la Administración Autonómica vinculada a la COVID-19 durante el ejercicio 20. El informe fue aprobado por unanimidad, entregado en fecha 19 de diciembre de 2022 a las Cortes de Castilla y León, fecha en la que también fue publicado en la página web de la institución. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2023, comparecí ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para su presentación, dando contestación, como es obligado, a las preguntas que me suscitaron los distintos grupos parlamentarios. Ya con fecha 20 de febrero de este año, el Boletín Oficial de las Cortes publicó la comunicación del presidente de la Comisión, poniendo de manifiesto que en relación con el informe que nos ocupa no se han presentado ninguna propuesta de resolución por los grupos parlamentarios. El informe, como ya conocerán, se enmarca en el marco de colaboración con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo. Fue también planteado en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito en 2020, fruto de un amplio consenso, casi podríamos decir que de la unanimidad del número total de procuradores. El propósito de ese trabajo fue la realización de una fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia formalizados en el ejercicio 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación. Por lo tanto, por la propia naturaleza del informe, dentro del marco normativo cobra singular relevancia lo establecido para la tramitación de emergencia en el artículo 120 de la citada ley y lo regulado en el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. El ámbito subjetivo de la fiscalización lo constituyeron las entidades que forman parte de la Administración General e Institucional de la Comunidad, es decir, todas las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. En tal sentido, los objetivos de la fiscalización se centraron en 3 aspectos. En primer lugar, el cumplimiento de la obligación de comunicar estos contratos al Consejo de Cuentas. En segundo lugar, el cumplimiento de la normativa en materia de preparación y adjudicación de los contratos, comprobaciones sobre la justificación de la necesidad de contratar y de la utilización de la tramitación de emergencia, revisión del cálculo del presupuesto base de licitación y examen específico de los pliegos y, finalmente, verificación de las obligaciones legales en las fases de ejecución y cumplimiento de los contratos suscritos. Teniendo en cuenta que el recurso a este excepcional procedimiento de contratación conlleva la supresión de algunos de los principios básicos que rigen la contratación pública, cabe distinguir, dentro de la fiscalización realizada,
por una parte, las comprobaciones referidas estrictamente al cumplimiento de lo establecido por el citado artículo 120 para la contratación de emergencia y, por otro, el análisis de otros aspectos relativos a principios de buena gestión también contemplados porque significan un plus de garantía en la tramitación de los expedientes. Es decir, hay que distinguir entre las comprobaciones legales que derivan del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público de las que devienen de los principios de derecho material y de buena gestión. La fiscalización se realizó sobre una muestra representativa de 100 expedientes por un importe conjunto de 116,2 millones de euros. Sin perjuicio de las diferencias constatadas con los datos de otras fuentes, como el portal de datos abiertos en la web de la Junta de Castilla y León y el Registro Público de Contratos, soportado por la aplicación Duero, figuran en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207 millones de euros. En la selección de la muestra, entre otros criterios, se incluyeron expedientes de todas las entidades, de todos los tipos, bien sea de servicios, obras y suministros, los de mayor importe, expedientes correspondientes a los contratistas que han obtenido las adjudicaciones más importantes, contratos de emergencia no suscritos en los momentos iniciales de la crisis o contratos con empresas no comunitarias. Como resulta lógico, el órgano de contratación con mayor peso en la muestra es la Gerencia Regional de Salud, con 75 expedientes que suman un importe total de 90,6 millones de euros. Respecto a los aspectos concluyentes de la fiscalización, y voy concluyendo, en opinión del Consejo de Cuentas, la Administración autonómica cumplió razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en la contratación pública vinculada a la COVID-19, adjudicada en el ejercicio 2020, excepto por determinadas salvedades que detalla el informe y que quedan referidas en 5 de sus 15 conclusiones. En términos generales, en la preparación y adjudicación de los contratos, la falta de realización de cálculos previos para la determinación y adecuación del precio, la imprecisa definición del objeto del contrato y la falta de designación de un responsable del mismo. La falta de formalización y publicación del contrato en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea en casos de contratos sometidos a regulación armonizada, así como la falta de notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por emergencia. Y, finalmente, como se había dado la opinión, en la ejecución y cumplimiento de determinados expedientes, constando firma del responsable administrativo de recepción de la prestación, sin embargo, no se han elaborado las correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad de la totalidad del objeto del contrato. Como consecuencia de los resultados del trabajo, el Consejo de Cuentas realizó 6 recomendaciones. De ellas cabe destacar, además de registrar adecuadamente los expedientes, la necesidad de que se identifiquen todos los elementos básicos del contrato, y otras recomendaciones atienden a la conveniencia de realizar actuaciones a posteriori, como la de su formalización, así como de cumplir obligaciones en materia de publicidad. Como información complementaria, puedo añadir que el Consejo de Cuentas de Castilla y León elabora anualmente un informe de seguimiento de las recomendaciones, es decir, de las recomendaciones, en este caso, trasladadas al ente fiscalizado. Y respecto a esta auditoría, la Administración autonómica expresó la aceptación expresa de 3, otra la consideró de imposible verificación, otra no dio respuesta y una sexta no la tomó en consideración. También considero oportuno expresar que el Consejo de Cuentas, en virtud del resultado de los trabajos, no observó indicios de responsabilidad contable, como tampoco tenemos noticia de que fueran observados por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Finalmente, también considero interesante indicar que en nuestro plan de fiscalizaciones para 2021 abordamos un total de 5 informes orientados a analizar los efectos de la pandemia desde diferentes perspectivas. De ello deja constancia la importancia que el Consejo de Cuentas ha dado a esta materia, como he dicho, ha llevado a cabo 5 informes. Y, finalmente, si me permiten, poner de relieve el esfuerzo y profesionalidad de los funcionarios públicos que desarrollan el trabajo de fiscalización del Consejo de Cuentas, que yo humildemente hoy tengo el honor de presentar ante sus señorías. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Melivia. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Señora Melivia, muchas gracias por su comparecencia. Antes de hacer alguna pregunta, permítame enmarcar un poco su comparecencia. Mire, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el primer momento mostramos nuestra disconformidad con el objeto de esta comisión, que desde luego consideramos que lo que pretendía era simplemente difuminar
lo que de verdad había que investigar, que eran las posibles responsabilidades en la contratación de emergencia que se realizó por parte de la Administración General del Estado por una trama del Partido Socialista vinculada a Koldo García a través del Ministerio de Transportes, que afectó a diferentes organismos del Estado y que además se extendió a 2 comunidades autónomas, como es Canarias y Baleares, y que, por lo tanto, cuando se ha pretendido hacer un objeto de esta comisión muy amplio para intentar analizar la contratación de todas las comunidades autónomas o algunas otras administraciones públicas, en realidad nos estábamos excediendo incluso dentro de lo que serían las competencias razonables de las Cortes Generales. Y en ese sentido, recordar, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado 202/2019, que dejó muy claro que las Cortes Generales en sus comisiones de investigación no pueden ejercer un control político sobre las comunidades autónomas. Y claro, en este escenario pues han incluido las comparecencias de los presidentes de las cámaras de cuentas, de los OCECs, de todas las comunidades autónomas que tienen este organismo. Y para nosotros, en coherencia con el desacuerdo con el objeto, pues tampoco hemos considerado necesaria la oportunidad de sus comparecencias, no solo la suya, sino la de todos los presidentes de los OCECs. Creo que se ha hecho en muchos casos sin ningún criterio. De hecho, tengo que recordar que, por ejemplo, se ha hecho comparecer al expresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, cuando ya no lo era, y ahora hemos tenido al expresidente de Galicia, que hace más de un año que dejó de serlo, pero se incluyó en el listado sin que nadie recayera ni se diese cuenta de esa circunstancia, ni que tampoco era responsable de determinados informes que supuestamente eran importantes para esta comisión. Y, por último, además, evidentemente, el formato de esta comisión, 15 minutos de pregunta-respuesta, no da para profundizar en los informes. Los informes de los OCEC son públicos, son conocidos, están publicados y, por lo tanto, si lo que queremos sacar es enseñanzas respecto a la contratación de emergencia para, en su caso, si alguien considera oportuno hacer alguna modificación legislativa, pues están las conclusiones de todos esos informes y las correspondientes recomendaciones para que podamos sacar por nosotros mismos las consecuencias y las conclusiones oportunas. Por eso, desde ese punto de vista, no le voy a hacer ninguna pregunta concreta sobre los contratos de Castilla y León, simplemente porque desde nuestro punto de vista creemos que esta Cámara y esta Comisión no tiene, digamos, la potestad adecuada para ejercer un control político, que es lo que supondría sobre la acción de los gobiernos autonómicos, y que para eso están los parlamentos, que es de quien depende, por ejemplo, la Cámara de Cuentas de Castilla y León. Pero sí, ya que está aquí y aprovechando su presencia, agradeciéndola, y con el debido respeto, pues sí quiero hacerle algunas preguntas genéricas que, desde luego, sí que nos pueden servir para interpretar el conjunto de los hechos que queremos analizar. Y la primera pregunta que quiero hacerle es: ¿existe o tiene usted constancia de que haya habido algún contrato del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León que esté en estos momentos investigado por la Justicia, por los tribunales de justicia o por la Fiscalía Europea? Como le he tenido oportunidad de comentar previamente, el informe completo fue enviado al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Ha pasado un tiempo más que razonable. Es decir, que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no ha apreciado ningún tipo de indicio de responsabilidad contable ni de ningún otro tipo de fraude, y que yo conozca, y creo que es conocido por cualquier ciudadano en estos momentos, no hay ningún supuesto de los contratos tanto fiscalizados como el resto de los contratos que yo tengo ocasión de conocer, que sea objeto de responsabilidad contable o de ningún tipo de indicio de carácter penal. Muchas gracias. Su respuesta viene un poco a confirmar algo que estamos viendo con las sucesivas comparecencias de los presidentes de los OCECs, y es que, con independencia de alguna posible incidencia puramente formal en los contratos, en ninguna de las comunidades autónomas hay expedientes contractuales que estén siendo analizados por la justicia, a diferencia de lo que sí está pasando con la Administración General del Estado, Ministerio de Transportes, ADIF, Puertos del Estado, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior, así como la Comunidad Autónoma de Canarias y Baleares, en todo aquello que tiene relación con la misma trama que afecta a la Administración General del Estado y a Koldo García. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la solvencia técnica y económica de las empresas, incluyendo también en periodo o en contratos de emergencia.
Porque existe una discusión sobre si acreditar o garantizar que existe un mínimo nivel de solvencia técnica y económica por parte de las empresas forma parte simplemente de lo que es un requisito formal o estamos hablando de un requisito de derecho material. Es decir, y, por lo tanto, sí debe hacerse algún tipo de comprobación mínima para garantizar que existe una solvencia técnica y económica por parte de las empresas. Nosotros, a la vista de los informes previos y de lo que parece que es una práctica razonable, entendemos que en aquellas empresas que se han contratado por parte de las administraciones públicas, que son, digamos, contratistas habituales, pues lo normal es que no sea necesaria una comprobación expresa porque, evidentemente, esa solvencia técnica y económica ya está garantizada, es conocida porque son contratistas habituales. Puede darse el caso de que no sean contratistas habituales de esa administración, pero, sin embargo, sí estén inscritos en el registro de contratistas, con lo cual, si están inscritos, es que tienen la solvencia económica y técnica suficiente. Pero, efectivamente, puede, y ha pasado, de que se contraten a empresas de las que no se tiene ninguna referencia y, desde nuestro punto de vista, creemos que algún tipo de referencia mínima debería haber para contratarles, teniendo en cuenta lo que dice la Ley de Contratos del Estado de su obligatoriedad al ser un requisito material y no formal. De hecho, es algo que ha dicho también un dictamen del Consejo de Estado, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas en su informe y lo ha dicho también una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza. No sé cuál es la opinión que tienen desde la Cámara de Cuentas de Castilla y León. En primer lugar, me gustaría poner de manifiesto que, efectivamente, el objetivo de un informe de auditoría es precisamente buscar incumplimientos, es decir, y establecer en su consecuencia recomendaciones. Es decir, es intentar mejorar la gestión de las administraciones. No hay ningún precedente, gracias a Dios, en España de algo relacionado con la pandemia. Luego es evidente que se encuentran, nosotros, por ejemplo, por cada contrato hemos hecho unas 40 pruebas de auditoría, por cada contrato, unas 4.000 pruebas. Y hemos obtenido al final, más o menos, detectado al final unas 513 incidencias, de las cuales muy significativas o significativas, desde el punto de vista de los auditores, no alcanzan el 2%. Por ejemplo, es un dato que creo que es relevante. Los requisitos de solvencia y de capacidad, pues obviamente son obligaciones de derecho material. Es decir, el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite no llevar a cabo un expediente de contratación, un expediente formalizado de contratación, pero tanto la capacidad como la solvencia entiende el informe, y así lo dice expresamente, y además es muy claro y muy expresivo en una contestación o una alegación de un contrato concreto, que es una obligación de derecho material. Es decir, se puede, por razones de urgencia, no exigir ese requisito en un concreto de capacidad, pues habrá que acreditarlo y habrá que justificarlo. Dice expresamente el informe. Cuando por la urgencia no se quiera establecer o no se quiera dejar clara el objeto del contrato, o sea, se aleja del objeto del contrato, habrá que justificarlo expresamente por la Administración. Y tiene que soportar la Administración esa carga de la prueba, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, entiendo que sí, que es obligatorio, también entendiendo, por ejemplo, que en Castilla y León, pues nosotros creemos que sí se contrató básicamente con contratistas conocidos, ¿no? De los 100 contratos hay 17 adjudicatarios que no estaban en el ROLECE o bien no figuraban con un objeto social adecuado o coherente con el fin de la pandemia. Es decir, y entre ellos están las empresas chinas, obviamente, que son 4 de los 6 contratos finalizados. 83 contratos cumplieron totalmente con este requisito de exigir la solvencia y la capacidad, y todo ello en un contexto, además, donde las orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso marco de la contratación pública en situación de emergencia permitían un comportamiento absolutamente antiformalista. Perdón, si me... Muchas gracias. Cambiando de tema, hablemos de certificados de cumplimiento. Los certificados de cumplimiento es un documento que sirve para acreditar la solvencia técnica de las empresas cuando han materializado un contrato. Es decir, lo que hace ese certificado, si estoy en lo correcto, es determinar que, por ejemplo, en un contrato de suministro no solo se ha entregado el material, sino que efectivamente ese material se corresponde con lo que se ha pedido y con la calidad que se ha pagado. Es decir, ¿es eso así? Así lo entiendo. Es decir, ¿y usted considera que se puede dar
un certificado de buen cumplimiento de contrato cuando previamente o unos días antes existe un informe de cualquier organismo diciendo que el suministro, la obra o la prestación del servicio no sea adecuado a lo establecido en el contrato? Evidentemente eso no tiene ninguna lógica. Por tanto, no. Es decir, yo creo que la recepción final del contrato, es la que permite o no conceder ese certificado. Si ha habido un suministro de carácter defectuoso, con las características que sean, evidentemente, no puede emitir la Administración en ningún supuesto un certificado de buena gestión. Nosotros somos partidarios de que una vez ejecutado el contrato se haga un documento formal con las obligaciones, derechos de las partes y con el certificado de buena ejecución o de un suministro adecuado. Pero yo creo que el certificado, sin perjuicio de que nosotros no hemos fiscalizado precisamente esa materia, no hemos entrado en ese asunto concreto de los certificados de buena gestión, evidentemente no se puede emitir. Pasemos a otro tema. Cuando usted considera que un informe que afecta a la ejecución del contrato, da igual que sea una obra, una prestación de servicios o un suministro, en el que, por ejemplo, en una obra, si un certificado o las mediciones de una obra dice que la obra no se ha cumplido de acuerdo al plano y a los planes establecidos, o un suministro, el material que se ha entregado, existe un informe oficial en el que dice que el material es defectuoso, ¿ese documento usted considera que forma parte del expediente de contratación, sí o no? O sea, en ese supuesto lo que debe hacer la Administración, cualquier Administración, es iniciar un procedimiento de resolución del contrato. Entiendo yo. Pues el contrato, si no se ha cumplido adecuadamente, porque no se han entregado los suministros adecuados o los bienes o ejecutado las obras, habrá que resolver el contrato. ¿Cómo un contrato que habría que resolver, porque puede ser nulo o anulable, va a ser objeto o va a poder disponer de un certificado de buena gestión? Claro, es el mundo al revés, ¿no? Claro, lógicamente, pero para anular el contrato, si se decidiera la resolución o la anulación del mismo, lógicamente tenéis que hacerlo en base a algo. Es decir, tú tienes que tener un documento dentro del expediente que te justifique que pagas o no pagas una liquidación o cumples o no cumples con el contrato. Ese documento forma parte del expediente. Una causa de disolución del contrato, lo que implica el procedimiento establecido en la ley, con informe preceptivo del órgano consultivo de la comunidad autónoma y posteriormente con la propuesta de resolución, e incluso se puede pedir indemnización. Pero es que tuvimos un caso, que no voy a citar, porque bueno, todos lo conocemos, no hace falta que lo repita, en el que alguien no entregó ese certificado a la Fiscalía diciendo que ese papel no forma parte del expediente, ¿no? Lo cual fue bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, y última pregunta. ¿Han tenido ustedes algún caso, analizando los contratos de Castilla y León, en el que se haya contratado, por ejemplo, la adquisición de mascarillas FFP2 en el mes de abril, que el 30% del material, por ejemplo, haya sido defectuoso, hayan dejado pasar 8 meses y en el mes de noviembre se haya decidido que no se resuelve el contrato, que además no se resuelve ni siquiera parcialmente respecto a ese 30% del material, sino que la Administración decide, en este caso Castilla y León, quedarse con las mascarillas, no pagarlas a FFP2, sino como si fuesen mascarillas quirúrgicas porque tienen una menor capacidad de filtrado, pero dejar expresamente escrito que las mascarillas se pagan no a precio de noviembre, sino a precio de abril? Y esto es importante por lo siguiente, porque todos recordaremos y estamos de acuerdo que en la primera parte del año 2020 es verdad que hubo un caos respecto al mercado de suministro de determinadas EPIs, ¿no? Es decir, había escasez, había mucha oferta, escasa demanda, al revés, mucha demanda, poca oferta y una subida de precios desmesurada. Pero como el propio ministro de Sanidad, el señor Illa, reconoció en esta Cámara, los precios, el mercado se normalizó completamente en la segunda parte del mercado. De hecho, una mascarilla quirúrgica en la segunda parte del año costaba 15 céntimos de media y, sin embargo, en la primera parte del año, en abril, costaba 84. Sí. Es decir, es normal y razonable no resolver el contrato y, en vez de quedarse con las mascarillas, pagarlas a mes de abril a 84 céntimos y no a 15 céntimos, que es lo que hubiese correspondido hacer en el mes de noviembre. Evidentemente no. A mayor abundamiento señalaría que nosotros, en nuestro informe, que es el que yo vengo a presentar a esta Cámara, lo natural, hablamos de la obligación de establecer, entiende el informe, y así lo hace constar en la opinión, cálculos previos para determinar el precio. Y además hacemos un capítulo en el cuerpo del dictamen completo sobre los precios unitarios de las mascarillas quirúrgicas, FFP2 y también de los guantes. Con esa consideración que acaba de hacer, que los precios fueron variando
variando desde el principio de la crisis al final, con ese sentido, ¿no? Muchos más elevados al principio y mucho más bajos al final. Creemos que es una información muy interesante y que además pues a esta comisión le permitiría, pues yo creo que en el informe horizontal que ha hecho el Tribunal de Cuentas lo aportan 7 comunidades autónomas, si no me equivoco, podrían tenerlo del conjunto de las comunidades autónomas, no el precio medio, el precio unitario más alto y más bajo de mascarillas quirúrgicas y FFP2, no los precios medios, pero sí se podría saber. Y evidentemente los precios fueron evolucionando hacia precios más razonables al final de la pandemia, como es evidente. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Señora Melilla. Muchas gracias, señor Muñoz. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Acebes. Gracias, presidente. Señoría, buenas tardes. Señora Vilivia, también buenas tardes. Bienvenido a esta comisión. Le agradezco su intervención y su asistencia, en este caso, a esta comisión de investigación. Bueno, es verdad que el portavoz del Partido Popular, el señor Muñoz, pues ha hecho un par de aclaraciones que yo creo que bueno, pues no puedo pasar desapercibido antes de comenzar mi intervención en reconocer, ¿no? Ha dicho literalmente que no conocía ninguna comunidad autónoma en la que hubiese habido algún contrato relacionado con mascarillas que hubiese acabado en la Fiscalía o en los tribunales. Y hay uno que es clamoroso, que es el del novio o pareja de la señora Ayuso. Por lo tanto, mentir de esta manera, pues creo que no es acorde, señorías, a lo que deberíamos de hacer en esta comisión, que estamos intentando averiguar, investigar qué sucedió durante pues un periodo muy complicado para la historia de nuestro país, y compareciendo aquí como hace, en este caso, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y como lo hacen y lo están haciendo otros órganos de control externo, otros OCEs de nuestro país, es una buena oportunidad para, utilizando su trabajo, su experiencia, pues poderles preguntar algunas cuestiones que en este caso nos afectan y creo que es importante para el común de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, esa primera aclaración. Segunda, es verdad, señora Melilla, que como usted se refería, bueno, pues creo que es razonable reconocer que el informe que ha presentado por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, bueno, pues ha hecho una serie de datos, ha dado una serie de cuestiones, pero yo quería, pues reconocer una diferencia con respecto a otro territorio, Castilla y León, con una población dispersa y envejecida, gracias al esfuerzo, evidentemente, de muchas empleadas y empleados públicos, yo creo que además con un enorme sacrificio, se consiguió, sobre todo en la atención primaria, fundamentalmente, y en otro tipo de servicios, pues contener los efectos de la pandemia tan complicada y devastadora que tuvimos, esta enfermedad tan trágica que ha supuesto tanto para nuestro país. Y pues reconociendo primero ese trabajo, esa labor que hicieron, creo que también es absolutamente necesario reconocer que era una situación extraordinaria. Y como era una situación extraordinaria, señora Vilivia, comienzo mis preguntas. La primera, no sé si estoy en error, pero en general, como el Consejo de Cuentas de Castilla y León, en esa fiscalización externa que realiza de la gestión económica y financiera contable del sector público en nuestra comunidad autónoma, de los entes públicos en general, comunidad, ayuntamientos, etcétera, me gustaría que recordara exactamente, aunque ha hecho una parte de mención en su primera explicación, que nos dijera exactamente durante la pandemia cuántos contratos de los que se fiscalizó, ha dado los datos, pero por favor diferencie los que son realizados por la comunidad autónoma y si se ha hecho alguno con respecto a ayuntamientos o corporaciones locales. Gracias. No, en relación a corporaciones locales, no hicimos ningún expediente ninguna auditoría específica de contratación de emergencia. Sí hicimos otros informes, ayudas y subvenciones recibidas por las corporaciones locales, efectos económicos financieros de la COVID en las cuentas de las corporaciones locales, también en la comunidad autónoma, pero no hicimos de contratación. Hay que pensar que tenemos 2.248 ayuntamientos, usted bien lo sabe, y el 60% de las entidades locales menores. Desde el punto de vista de la Junta, nosotros fiscalizamos de acuerdo con una muestra, evidentemente. He puesto de manifiesto que no coincidían, anomalía que ya se ha resuelto, los contratos del Registro Público de Contratos, 842, de los contratos que existían en el portal de datos abiertos de la Comunidad, 355. Por lo visto había una incidencia, la plataforma Duero manifiesta una consejería en el cuerpo del informe, en las recomendaciones, mejor dicho, el informe siguiente recomendaciones no estaba operativa.
Ahora se ha hecho una aplicación específica para la contratación de emergencia en el Registro Público de Contratos. Luego esto, esperemos que nunca ocurra, pero ya los contratos de emergencia tendrán dentro del Registro Público de Contratos un tratamiento de carácter singular. Es decir, aproximadamente habría que hacer un esfuerzo de depuración, el informe lo hace, pero como no todos los contratos registrados en la plataforma que tienen origen de la COVID son todos de emergencia, no nos atrevemos a dar una cifra definitiva. Pero yo creo que están en torno a esos 842 más menos 355 del portal de datos abiertos. Nosotros, como es natural, no podemos fiscalizar 1000 contratos. Ojalá las Cortes de Castilla y León tuvieran la inteligencia y la sensatez de decir vamos a aumentar el personal del Consejo de Cuentas de tal manera que nos permita hacer pruebas muchísimo más amplias, ¿no? La prueba que hicimos está contemplada en la página 12 del informe. Yo creo que es una prueba de auditoría muy representativa. Como he dicho antes, son todos los tipos de contratos. Señora Abilivia, me doy por satisfecho. Voy a la siguiente pregunta. 100 contratos. ¿Considera usted que la utilización de la contratación de emergencia era necesaria en ese momento por la COVID? Yo creo que era absolutamente necesaria, entre otras cosas, porque no había otra alternativa. Es decir, la reflexión que yo haría es la contratación de emergencia, tal y como estaba contemplada en el artículo 120, para una casuística posiblemente limitada a un hecho concreto y delimitada en el tiempo, una inundación, un incendio, ¿era la legislación suficiente o adecuada para una pandemia de la que no había precedentes de ningún tipo y nos lleva a todos a una situación de incertidumbre? Pues posiblemente no. Pero el Estado de Derecho no tiene otro instrumento, evidentemente, y las comunidades autónomas, que utilizar como utilizaron la contratación de emergencia. Bien. Y en esa utilización de ese contrato de emergencia, ¿considera a la hora de la gestión que fue adecuada la decisión que tomó la Junta de Castilla y León de ofrecer una parte importante de la contratación a un único ente, como en este caso fue a través del SOMACIL, del consejero de Fomento y Medio Ambiente en su momento, o debería ser más adecuado haberlo hecho desde la posición estrictamente desde el ámbito sanitario? Esas preguntas, claro, se hacen después de que ocurrieron los hechos. Es decir, nosotros en algún informe de auditoría que hicimos en su momento en relación con otra materia, planteamos a la comunidad que creara centrales de compras. Lo planteamos así, que se creara una central de compras. ¿Hubiera sido mala una central de compras del Estado y una central de compras por cada comunidad autónoma? Pues posiblemente no. Pero previsiblemente, a lo mejor, si surge otra pandemia, alguien se lo plantea. Yo creo que en aquella situación, y lo consta también en el informe, en las alegaciones, la Administración buscó la agilidad, buscó la celeridad y la capacidad de contratar, y desde ese punto de vista pues adoptó esa decisión, que luego ya políticamente no me corresponde a mí valorar porque no es mi caso, no es mi papel. Bien, la siguiente iba un poco encaminada, que ya lo ha adelantado usted, en referencia a esa diferencia que había entre los 842 contratos tramitados que figuraban con un valor de 207 millones de euros en referencia a los datos abiertos de la página web de la Castilla y León. Ya lo ha comentado, no voy a parar, pero sí que es verdad que al menos llama la atención. Permítame que le diga esto, ya lo ha aclarado, pero durante mucho tiempo, incluso cuando se debatió el informe que usted ha presentado hoy aquí, sí, cuando se debatió en las Cortes de Castilla y León, fue uno de los momentos más polémicos. Incluso hubo aportaciones por parte de los grupos que defienden al Gobierno de Castilla y León como que lo justificaban o como que realmente daban una patada hacia adelante. Yo creo que es necesario hoy aquí en esta comisión dejar claro que era una irregularidad manifiesta, que no concretaran claramente esa diferencia de contratos y, económicamente hablando, los datos de ambas entidades. Con lo cual quiero reflejarlo, porque aunque usted lo ha comentado, creo que no puede volver a pasar y se tiene que tomar medidas necesarias. Sé que usted también en ese sentido lo comentó, porque no puede ser que ante ese grado de económicamente de número de contratos y de aportaciones, bueno, pues hay una indefinición de saber qué ha pasado, ¿no? Pero le hago la siguiente pregunta. ¿Qué resultados destacaría de esta fiscalización que nos ha comentado? Es decir, si yo le preguntara qué cambiaría o qué
opción daría este Parlamento para cambiar, si es necesario o no, la ley de contratos en cuanto a los contratos de emergencia, lo que usted ha comentado antes, si sería necesario optar por un modelo de centrales de compra. Es decir, a la vista de lo que ha fiscalizado el Consejo de Cuentas de Castilla y León y a los datos aportados, ¿usted cree que había que hacer algún tipo de modificación legislativa con los contratos de emergencia? Yo, sin duda, lo que sí creo es que es el momento de planteárselo y que la pregunta es de la mayor oportunidad. Es decir, esta Cámara debería tener una ponencia legislativa o una ponencia de estudio para analizar la contratación que no sea una comisión de investigación expresamente. Pues yo creo que posiblemente sí. Es decir, yo reitero que creo que había aspectos, por ejemplo, la OIRESCON, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pone de manifiesto que los problemas de registro público de contratos ocurrieron en casi todas las comunidades autónomas. Y hace una recomendación en su último informe, en el informe que hizo específicamente en tal sentido. Es decir, ha habido incidencias comunes a casi todas las comunidades autónomas y carencias de la ley, como aquí se acaba de mencionar alguna, en relación con la solvencia, con la capacidad, que yo creo que todos estamos convencidos de que debían ser objeto de modificación en una eventual modificación de la ley de contratos del sector público. Pero yo creo que eso es muy importante, tanto desde el punto de vista de la modificación legislativa, como en su caso, como desde el punto de vista de la gestión. Es decir, hay cosas que evidentemente a toro pasado se pueden ver, ¿no? Y que yo creo que es preciso que se haga ese esfuerzo por parte de sus señorías, que por algo son los representantes del pueblo español. Muchas gracias. La siguiente. Su informe claramente venía a decir que en la fiscalización que realizaron de los diferentes contratos, bueno, pues había falta de realización de cálculos previos para la determinación y adecuación del precio de licitación, imprecisa definición del objeto del contrato y la falta de una designación de un responsable del contrato, es verdad que ya lo he comentado, pero es que además también faltaba la formalización y publicación del contrato en el perfil del contratante, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, faltaba notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por emergencia. Incluso, señora Melivia, también es verdad que reflejaban que no se habían elaborado las correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad a la totalidad del objeto del contrato. Por lo tanto, creo que son suficientes llamadas interesantes para poner, en este caso, pie en pared y actuar, ¿no? No sé si la Junta de Castilla y León creo que lo ha hecho, yo creo que en este caso, de momento, no. Pero hay alguna pregunta que le quiero hacer. Fíjese que viendo algunos de estos contratos que se fiscalizaron, pues alguno me llama la atención y le quería preguntar, porque, por ejemplo, pues tengo aquí uno de la Consejería de Educación, que era una licitación por procedimiento de emergencia para la realización de pruebas diagnósticas, 3,46 millones de euros, en función de varios lotes por provincias, adjudicados a las empresas Quirón, Qualitis y Aspi. Y bueno, pues es curioso que contratos como este, inicialmente una licitación de 303.000 euros, acabaron siendo de 2,7 millones de euros, ¿no? Parece un poco llamativo, al menos con modificaciones en este caso de 1,8 millones. Pero si vamos a un ejemplo más, para terminar con todos los ejemplos que le quería poner para conocer su opinión, tenemos, por ejemplo, otro también, en este caso de Somacil, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Castilla y León. En este caso, bueno, pues era una licitación para recogida de muestras de aguas residuales en Arquetas, presupuesto base de licitación 1,5 millones de euros, adjudicado al Laboratorio de Gestión Ambiental y, claro, en este caso adjudicado a Gama Solutions Social Limitada, cuyo gerente es el señor Eugenio García Tejerina. Ya sabemos de dónde viene esta familia, ¿no? Pero es que hay otra muy curiosa, Biorama Guijuelo Sociedad Limitada, adjudicando un contrato de 2,3 millones de euros, cuyo administrador es don Francisco Julián Ramos Manzano, es alcalde del Partido Popular y es procurador en las Cortes de Castilla y León, que lo curioso es que a los pocos días de formalizar el contrato apareció en una foto con el presidente de la Junta de Castilla y León y otros cargos del Partido Popular en la final de la Champions League de París en el mayo del 2022. Y el último que llama la atención, hay muchos más, pero bueno, por poner un ejemplo, también dos contratos de 36.000. Por cierto, este último en una empresa en la que realmente, bueno, pues no era el objeto
de la empresa en su momento este tipo de contratos, ¿no? Luego hay también otro a don Raúl Valcarce, alcalde popular de una localidad berciana en la provincia de León, diputado provincial del Partido Popular, 2 adjudicaciones también en una empresa en la que se dedicaba a la comercialización de productos agroalimentarios. Bueno, pues muy curioso, ¿no? Y finalmente, bueno, pues sí que me gustaría concluir, señora Amilibia, simplemente, estas últimas preguntas me gustaría que me respondiera, pues, ¿cree usted realmente que después de lo que, bueno, pues con el tiempo que hemos tenido, bueno, pues adecuado preguntar, ¿usted cree que en este tipo de contrataciones que se hicieron en la Junta de Castellón se actuó de la mejor manera posible? Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Yo lo que tengo que presentar ante esta comisión es, lógicamente, el informe de fiscalización que hemos llevado a cabo. Y, en este caso concreto, los contratos que han sido objeto de auditoría. Yo no sé si alguno de esos contratos que usted ha mencionado de una manera corrida, por favor, señora Aceves, son objeto del informe. Creo que no. En todo caso, lo que sí le digo de una manera clarísima, como he dicho al principio, es que nosotros no auditamos empresas privadas. Y, por lo tanto, el ámbito subjetivo del Consejo de Cuentas es la Administración regional e institucional de la comunidad autónoma, no las empresas. Y, en su consecuencia, yo no sé ni quiénes son los titulares de las empresas que hemos auditado, de los contratos que hemos auditado, ni quiénes son los accionistas ni quiénes son los propietarios. Pero no lo sé ni de estos casos ni de ningún caso. De ningún caso. Y ese no es el objeto de este informe. De este informe, el objeto es analizar contratos. Y usted ha dicho al principio una serie de incidencias que sí son reseñables, objetivamente, en el ámbito del contrato, y que pueden costar, como costan, en la opinión, por no haberse adecuado, bueno, son las incidencias muy significativas, por no haberse adecuado el contrato al objeto, etcétera, etcétera, o no haber hecho los cálculos previos pero, evidentemente, nosotros tenemos un ámbito subjetivo, que es, en este caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y yo desconozco quiénes son los titulares ni de esas empresas, ni de esos contratos, ni de ningún otro. Y es que no me corresponde en absoluto ni saberlo, ni conocerlo, ni en este caso incurrir en esa respuesta que no es adecuada al cargo y al trabajo que yo he desarrollado. Muy bien, pues muchas gracias, señora Aceves, y muchas gracias, no hay más intervenciones, a don Mario Amilibia González. Agradecerle su presencia esta tarde en esta comisión de investigación, la información aportada y las respuestas a las preguntas de los distintos grupos políticos. Muchas gracias y, sin más, se levanta la sesión.